Bueno, nosotros vamos a hablar de la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano se funda en base a un mito que dice que existían dos hermanos llamados Rómulo y Remo, que fueron abandonados en un río y pues, los dejaron a su suerte. Los encontró una loba, los cuidó, los amamantó y todo, y crecieron. Pasó el tiempo y Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer emperador de Roma. Bueno, podemos decir del Imperio Romano muchas cosas, pero lo importante es entender que fundó las bases actuales de la civilización occidental. Hay que entenderlo de muchas maneras para entender la política actual. Y pues bueno, se dividió en tres partes el Imperio Romano. La primera, que fue la monarquía y la república, que es la parte preclásica. Luego viene la diarquía, que fue la parte clásica, y luego el imperio absoluto, que fue el posclásico. También hay que remarcar la importancia de que tenemos a los etruscos en el norte, a los sabinos en el sur y a los latinos en el centro. La monarquía fue parte del periodo preclásico durante el derecho romano. Inició en el año 753 y terminó en el año 510 a.C. En la monarquía la comunidad estaba integrada por curias. Eran 30 curias y eran 3 tribus, es decir, 10 curias por cada tribu. Los integrantes de las curias se reunían de acuerdo al carácter aristocrático denominado gens. Estos miembros tienen algo en común, que era un culto familiar. Iba transmitiéndose de generación en generación. Y estos gens estaban a su vez encabezados por un pater familias. Los pater familias eran patricios que dirigían la vida política de Roma. También había otro grupo que eran los plebeyos. Ellos nada más tenían derecho a votar, pero no tenían derecho a ocupar los puestos públicos. Había 10 representantes de los plebeyos en el Senado y ellos escribieron las 12 tablas. Hay un plebeyo que destacó, que fue Cicerón. Fue un gran abogado y un excelente orador. Durante el periodo de la monarquía, el poder público estuvo dividido en 3. El primero fue el rey, el siguiente fue los comicios y el tercero fue el Senado. Hablando un poco del rey, fueron 7 reyes durante el periodo de la monarquía, que abarcó 250 años. El rey, su poder era absoluto y era de por vida. El último rey fue Tarquino el Soberbio. Él fue destituido y desterrado por ser una persona muy déspota. Por otro lado, los comicios eran había de dos tipos: los comicios por curias y por centurias. Era una asamblea político-legislativa. Los comicios por curias eran 10 familias por cada tribu y ellos, para tomar sus decisiones importantes de política y religión, hacían una votación indirecta, que era del 50% más 1. Y los comicios por centurias se desarrollaron ya que la población fue creciendo muy rápido, y estos comicios por centurias se agrupaban de acuerdo a los ingresos que sus miembros tenían. Es decir, quien tenía más ingresos pues quedaba en un comicio, y en otro quien tenía diferentes ingresos y así. Ahora, la última parte es el Senado. El Senado era de carácter consultativo, es decir, ellos se encargaban de asesorar al rey en todo su gobierno y todas estas cosas. El rey decidía quiénes quería que formaran parte de su cuerpo consultativo. Por lo regular elegía a los ancianos, pues eran los más sabios y los que tenían más experiencia. Y bueno, finalmente, en las fuentes formales del derecho durante la monarquía únicamente tenemos la costumbre, aunque se dice que hubo alguna persona que desarrolló un poco más allá de la costumbre para sentar las bases del derecho romano durante esta época. Posteriormente la monarquía se encuentra en la república. Es muy importante ya que en este periodo Roma es una de las principales potencias en todo el mundo antiguo, siendo así necesario un nuevo sistema de administración para tan vastos territorios. El poder público ahora se centra en los magistrados, los comicios y el Senado. Los comicios en esta etapa se pierden los comicios por curias, siendo así los comicios por tribus. Estos últimos, junto con los comicios por centurias, son los que se encargan de todos los temas político-legislativos. El Senado, por otra parte, adquiere más poder ya que tiene relación ahora con temas de la paz y la guerra. Además de esto, se añaden los plebeyos a él, ya no solamente se encuentran los patricios. Los magistrados, por otra parte, son 2, son llamados cónsules y son los jefes militares y civiles en todo el estado. Por otra parte, el sumo pontífice es el que se encarga de la religión. Las fuentes formales del derecho en esta época son la ley, los plebiscitos, los senaconsultos, los edictos de los magistrados y la jurisprudencia.
Yo les voy a hablar sobre la etapa histórica de la diarquía. En esta etapa se dividen los poderes entre el emperador y el senado. En los órganos legislativos se ve un gran cambio por parte de los comicios que empiezan a desaparecer y el senado toma sus tareas. Poco a poco, como va pasando el tiempo, el emperador va agarrando un poco más de poder. Entonces, para esto pasamos a la otra etapa, que es el imperio. Innato. Todos los poderes se concentraban en manos del emperador. Esto abarca el reinado Diocleciano en el año 284 hasta la caída de Roma en 476, que es la ciudad de Constantinopla en 1453, y así termina el imperio de Roma en el occidente. El último que queda del Imperio Romano es Constantinopla, que cae en el año 1453 y es tomado por los turcos. Hablando de derecho, esta parte se le conoce, la parte del imperio se le conoce como la parte de derecho postclásico.